¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar y poner a prueba este dispositivo reproductor en formato disco compacto portátil fabricado por la marca Philips. Ya teníamos mucho tiempo sin presentar este tipo de dispositivos, ya que pues cada vez se van haciendo más escasos. Algunas veces encontramos unos, pero tienen problemas de lectura, no encienden, tienen las terminales carcomidas, están dañados, quebrados, etcétera. Entonces, bueno, hemos vuelto a adquirir este ejemplar y la verdad está muy suave, tiene muy buena pinta. Como pueden darse cuenta, miren, lo vamos a abrir. Y la cubierta, si se pueden dar cuenta, es translúcida en color azul, pero se alcanza a ver parte hacia el interior. Aquí lo estamos viendo desde otro ángulo y también todo alrededor es translúcido. En la parte superior vamos a apreciar que tenemos pues una especie de, es una como pegatina, una calcamonía, así le decimos aquí en el norte, la cual pues va a cambiar dependiendo el ángulo en el cual lo estés visualizando. Ok, que así verdad se ve bien y tiene como una textura que te permite pues un poquito mejor de agarre, no es lisa 100%. Los controles de reproducción son muy fáciles, aquí los podemos observar: adelantar, retrasar tanto pistas como partes, ciertas cantidades de segundos durante la reproducción, detener, y también tiene fuerzo o refuerzo, mejor dicho refuerzo de bajos, lo que en la marca Sony vendría a ser el Megabass. En Philips lo nombra como con las siglas Digital Boost, Bass Boost, que es un refuerzo de bajos digital. Ok, botón de reproducir y pausar. En la parte del contorno aquí tenemos lo que es para programar ciertas canciones. Tenemos también los modos de reproducción. Tiene protección anti-impactos, es una protección electrónica anti-impactos, en este caso máximo por 45 segundos. Vamos a poner un ejemplo. Eh, en los reproductores Sony, eh, ellos comenzaron con este tipo de protección electrónica anti-impactos medida en cantidad de segundos, unos de 30 segundos, 45, 20, 25, etcétera. Y ya después la convirtieron a lo que fue la G Protection, que estaba pues más reforzado, era por mucho más tiempo, más eficiente. Entonces, esta protección electrónica antiimpactos se va disminuyendo conforme recibe los impactos o vibraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tú lo tienes reproduciendo y por accidente la base donde está sufrió un golpe, una vibración, o alguien lo movió, lo topó accidentalmente, o simplemente pasó esto, el equipo no se va a saltar la música. ¿Ok? Esa es la ventaja. Pero si el dispositivo está constantemente o de manera repetitiva, recibiendo impactos, lo que va a pasar es que esa protección de 45 segundos se va a agotar y en algún momento eventualmente se va a brincar la música. Entonces es una protección limitada a 45 segundos. ¿Ok? Entonces sigamos con, bueno, modos de reproducción, que en este caso ya los voy a ir mostrando. Modos aleatorio con repetición, programado, etcétera. Controles de volumen, salida de audífonos de 3.5 milímetros. Bueno, este es un botón que se desliza y con él vamos a poder abrir la compuerta del disco. Y en este apartado tenemos entrada para adaptador de corriente directa de 4.5 volts. Las polaridades bueno, son como las de hoy en día, que es centro positivo y masa negativa. Al interior, en estos momentos tenemos baterías instaladas. Vamos a remover las baterías y vamos a usar también un adaptador de corriente directa que no es el original, pero cumple con la especificación. En este caso vamos a usar un adaptador Thomson de 4.5 volts,
600 miliamperes de corriente. Es muy importante la cantidad de corriente expresada en amperios, ya que muchos dispositivos, al no cumplir con esa cantidad, especialmente las radiograbadoras que son de gran tamaño, cuando digo gran tamaño, vaya que abarca todo esto, son las radiograbadoras pues siempre de dimensiones considerables, entonces esas ocupan un alto amperaje para poder levantar precisamente las exigencias, la potencia que tiene el propio dispositivo. Entonces, en este caso, usamos el Thomson de 600 miliamperios, ¿ok? No 600 amperes, no, 600 miliamperios. Entonces, el adaptador de corriente directa puede ser tal vez 500 miliamperios, no sé, bueno, 400, 450, dejémoslos mejor en 500 miliamperios para no fallarle, ¿ok? Entonces, bueno, en la parte inferior vamos a encontrar lo que es la etiqueta del fabricante y el modelo correcto es AX2412-17. Aquí lo tiene impreso, ahí lo pueden ver. El número de serie, que ya pocas veces lo he mencionado pocas veces porque Mercado Libre ya lo tacha, o sea, son muy especiales. Terminación 2605, ensamblado o fabricado en septiembre del 2005. Este dispositivo ya en este momento, año 2026, cumplió, bueno, está por cumplir 21 años, sus primeros 21 años. Ahorita tiene 20 años, pero ya dentro de unos meses va a cumplir sus primeros 21 años. Entonces, hoy en día los dispositivos pues sí han avanzado mucho, se han compactado demasiado, a tal grado que pues, por ejemplo, en los smartwatch ya traemos pues múltiples funciones y pues es una cosa pues pequeña como el display, o tal vez un poquito más grande, pero es impresionante cómo se ha compactado la electrónica. Sin embargo, dispositivos como este que estamos observando, tratándolo bien, dándole pues buen uso, te puede durar mucho tiempo, como el que ya acabamos de mencionar. Y en este video lo vamos a poner a prueba precisamente en términos de cómo reproduce su volumen, qué tipo de discos acepta, todo, con pilas y con adaptador de corriente directa. Ok, entonces, pues si quieren ver cómo funciona, quieren saber este video, por favor apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perderse actualizaciones. Bien, en este momento tenemos dos discos compactos. El primero, bueno, vamos a mencionar que es compatible con discos originales grabados y también discos regrabables, mas no es compatible con MP3. Lo mencionamos desde ahorita porque hay mucha gente muy optimista que luego le quiere poner MP3 y lo único que van a lograr es que va a reproducir una sola pista y el tiempo va a transcurrir y no va a dar señal de audio. Eso es lo que pasa. Pero bueno, tenemos este disco grabado con la música de YouTube. Aquí lo vamos a poner. Y también tenemos un... Ay, caray, ya casi me ando... se me anda cayendo aquí el disco. Un disco regrabable de la marca Sony. Este disco contiene solamente 10 pistas. Ok, igual le pueden caber más, pero son la cantidad de pistas que yo decidí colocarle al disco. El disco que está acá en el fondo, él tiene, me parece que entre 28 y 30 canciones. Eso es debido a que las pistas, pues muchas de ellas son solamente 2 minutos, 1 minuto y medio, etcétera, y así, pero sin problema. Entonces, ahorita tenemos lo que son las pilas instaladas. Ok, voy a mencionar otra función que se me olvidó, ya estaba pasándola por alto. En la parte inferior tenemos este control que es muy importante, ya que hay 3 funciones. Primero, la de hold, resume y off. Ok, off pues es apagado, quiere decir que queda sin efecto cualquiera, bueno, ambas quedan sin efecto al estar en la tercera posición, que es la de off. En la del medio, que es resume, quiere decir reanudar. Esa función va a estar muy interesante en este dispositivo porque
Por ejemplo, si yo estoy escuchando un disco y de repente lo detengo, pulso stop, se apaga la unidad y me quedé escuchando hasta la canción número 7 y posteriormente cuando regreso de ya que me desocupé y quiero seguir escuchando la música, si yo vuelvo a pulsar playback, la reproducción se va a reanudar en teoría desde la pista, la última pista que yo estuve escuchando de ese disco, o también desde el minuto, segundos exactos de esa pista. Entre cada fabricante cambia, algunos reanudan la pista desde ceros. Si te quedaste en la pista número 10, pues empieza otra vez desde la 10. Y algunos, por ejemplo los Sony, la reanudan exactamente desde el momento. Si te quedaste en la pista número 10 al minuto 1.29, pues vuelve a retomar la reproducción desde pista 10, minuto 1, ¿qué dije? 29. Entonces, varía entre cada quien. Ahorita más adelante vamos a ver esa cuestión. ¿Ok? Eso es resume, que es reanudar. Y, por ejemplo, si tú lo tienes así todo, donde dice hold, toda la derecha es en la posición hold. Hold es una función con la cual va a evitar que tu reproductor por accidente se active. Si por ejemplo lo traes en una mochila, en una bolsa, o bueno, está como, bueno, no sé, si lo traen, que traigan un pantalón muy amplio y lo traen ahí, o en una chamarra, no sé, de repente se puede activar y va a aparecer esta leyenda que dice hold. Ok, si tú quieres encender tu dispositivo y te aparece esto que dice hold, necesitas desactivarlo, ya sea que lo coloques en resume o todo a la izquierda, que es sin efecto, las dos anteriores, y sería un modo normal. Ese es el modo normal, sin que reanude la música y sin que esté pues la protección activada, en este caso hold. Ok, bien, entonces vamos a comenzar la reproducción. Ok, para reproducir la música, mejor dicho, para escuchar la música forzosamente necesitamos tener conectados un cable de 3.5 milímetros, que en este caso es un Ugreen. Puede ser cualquier marca, solamente menciono porque luego de repente me dicen, me gustó el cable, ¿qué marca es? Y bueno, ahí tenemos conectado nuestro cable, ok, de 3.5 milímetros, que va hacia unas bocinas. Bueno, yo digo, es una radiograbadora, entrada de audio in, que sirve como bocinas externas. Entonces vamos a colocar nuestro disco. Y quiero mencionar que este equipo nunca ha sido reparado. Lo único para lo cual sí lo tuve que desarmar, y lo que pasa es que yo soy muy exigente con la calidad que manejo, el compartimento de pilas. Por eso lo tuve que desarmar, porque tuve que limpiar una zona que al final, más adelante, les voy a mostrar, no parece que haya estado manchada. Digo, no tomé fotos, pero sí se miraba muy mal. Entonces, pues la verdad no quise dejarlo así y lo abrí. Entonces, ya ahorita ya está todo ensamblado, todo bien. Se me hace más fácil detallar todas las terminales, cepillarlas, quitarles si es que tiene poquito sarro, óxido, y dejarlo pues bien. ¿Ok? De cualquier forma, en la publicación están las fotos para quien quiera verlo. ¿Ok? Bueno, vamos a colocar este disco. ¿Ok? Es un disco CDR. ¿Ok? Grabable. Y vamos a darle playback. Se supone que estamos en modo normal y recién lo va a... Ahí está. ¿Ok? A estar produciendo. Solamente vamos a subir el audio. Ahí está. Ok, vamos a checar la protección ante impactos. Ahí está. Metimos pausa. Por ejemplo, si los impactos son muy constantes, que estés ahí golpeándolo,
de manera constante, pues de repente se va a brincar la música. Ok, ahorita vamos a hacer a propósito de esa cuestión, a ver si se brinca la música. Ok, bueno, aquí debajo del número 1 están las siglas de ESP, que es Electronic Skip Protection, el indicador de la batería, y pues ahí está el tiempo también. Ok, entonces ahí está la protección electrónica activada. Creo que con este se puede quitar, donde dice Mode. No. Ok, aquí entramos ahora al modo Shuffle, que es aleatorio. Ahí se puede ver que dice Shuffle. Vamos a ir viendo los modos de reproducción. Este es repetir todos. Repetir todos de manera aleatoria. Otra vez Mode. Repetición de una sola pista. Bueno, no de una sola pista, sino de todo, perdón. Repetir todo. Escaneo. Ok, scan es como un vistazo a todas las pistas para que sepas pues qué música contiene exactamente el disco, qué canciones trae. Ok, vamos a detener esto. Ahí dice el tiempo total: 78 minutos 48 segundos, 28 pistas. Vamos a ponerlo otra vez que sea aleatorio. Bueno, aquí déjame ver si le puedo quitar la protección electrónica antiimpactos. Sí, sí se puede quitar, dejándolo pulsado este botón que dice Mode y enseguida ESP. Ahí ya no tiene protección electrónica antiimpactos. Vamos a reproducir otra vez el track número 1. Estamos en modo de reproducción normal. Le vamos a golpear. Ok, supuestamente ahí se debería brincar la música. Digo, si no se brinca la música mejor, ¿verdad? Pero se supone que no tiene la protección electrónica activada. Vamos a ver desde otra perspectiva. ¿No? Ok, vamos a seguir teniendo la protección electrónica activada. Pulsación larga. Ahí está. Bueno, mejor que no se brinque la música. Ok, vamos a cambiar a modo de reproducción ahora. Ok, vamos a ponerlo Shuffle. Ahí está. Entonces él cambia. Ok, track número 20. Refuerzo de bajo. Ahí está. Este es un volumen máximo, 30 puntos. Otra pista, del 20 pasa al 26.
Estamos en orden aleatorio. Vamos a adelantar un poquito más. No se brinca. Regresamos. Ahí sí se fue todo de paso. Ahora brinca el 7. Vamos a adelantarlo. Ok, ahí está. Ya escuchamos lo que es el disco grabado. Ok, disco grabado. Vamos a retirarlo. Y magníficamente no se brincó, incluso sin la protección electrónica activada. Bueno, desactivada, no se brincó la música, lo cual es bastante favorable. Vamos a ir ahora con el disco regrabable. Ok, tiene 10 pistas nomás, y al momento de cerrarlo damos playback y solito ya debe de comenzar a leer, identificar el disco y reproducir. Ahí está. Okay. Vamos a darle shuffle sin repetición. Siguiente, 3. Vamos a adelantar más. Vamos a adelantar más.
Ok. Vamos a dejarlo ahí. Ya nos bajó la batería. Bueno, sí nos había bajado un poquito. 2503, 10 pistas. Ok. Vamos a abrir aquí la compuerta. Removemos el disco. Y vamos a abrir aquí el compartimento de pilas. Estamos utilizando dos pilas tipo AA, que en este caso son recargables. Pueden usar ustedes alcalinas, de litio, aunque recomiendo mejor recargables. Ok, vamos a echarle un vistazo aquí al compartimento de pilas. Obviamente este dispositivo no estaba así como ustedes lo están observando en este momento. Nada que ver, ok, absolutamente nada que ver. Y ahí está. Este es pues lo mejor que se pudo alivianar este compartimiento, ya que pues sobre todo en esta parte tenía lo que es mancha incrustada de óxido, aunque las terminales no tienen exactamente pues severa oxidación, como que se les quiso formar. Ok, pero siempre no se logró. Hasta eso, bueno, es uno de los aspectos que yo considero mucho. Si las terminales yo los veo antes de comprarlos y ya están carcomidas, pues realmente ya no me interesa porque ya es difícil, ya no se puede rescatar eso. Eh, ya no se puede. Entonces tendrías que tener otro modelo igual para reemplazárselas, soldarlas, y entonces ya es mucho rollo. Pero en este caso el compartimento de pilas, para poderlo limpiar y dejarlo a ese nivel, no basta solamente con levantarle esta tapita y limpiarle, no, o sea, yo lo tuve que desarmar, uno, dos, aquí adentro creo que hay un tercero, y abajo pues los que alcanzan a ver aquí, tres, son cinco. Más aparte, pues abrirlo con mucho cuidado porque trae como unas grapas de plástico también. Entonces, no más para eso, pero el equipo realmente no estaba fallando. Cualquier otro vendedor, pues simplemente no lo hubiera abierto así, tal cual, nomás con un trapo y listo, ya está. Di que te fue bien, pero no. Yo soy muy exigente en eso y sí quiero que el producto esté lo mejor posible. ¿Okay? Vamos a conectar aquí el adaptador de corriente del Thomson en la entrada de corriente directa y vamos a echarlo a volar, pero ahora con corriente directa. Las pilas ya las dejamos por acá, ok, y vamos a darle play y van a ver que con adaptador de corriente también funciona. Otra vez, aquí no toca aleatorio, va a tocar modo normal. Ahí está. Y el volumen y todo se reinicia porque pues ya no tiene corriente. Al quitarle las pilas todo se restaura. Ahí está. Bajo. Ahí está. Vamos a ponerle modo de reproducción otra vez. Sea aleatorio. Ahí está. Ok. Vamos a darle más volumen. Vamos a dejar la canción número 7 y vamos a hacer algo que les había comentado acerca de reanudar. Aquí está en off, pero lo vamos a dejar al centro. Ahí está, aquí al centro, que indica que tiene que reanudarse. De hecho, aquí en la pantallita se alcanza a ver donde dice Resume, al lado de Shuffle, está activada la función de reanudar. Entonces, vamos a hacer el ejemplo que estábamos escuchando la canción número 7. Pausa, segundo 42, detenemos con stop, otra vez stop para apagar el equipo. Ok. Simulamos que estábamos escuchando la música y de repente tuvimos que salir a hacer alguna actividad y dijimos, ¿sabes qué? Pues lo voy a escuchar ya cuando regrese porque pues ya no alcanzo
escucharlo completo, ¿no? Entonces me quedé en la canción número 7, regresas, lo prendes, playback, y en teoría debería tocar desde la canción 7. No sé si entrará en el mismo segundo, creo que entra desde el inicio, la canción 7. Ah, sí, mira, sí lo retomó desde el segundo que te quedaste. Ajá. Se adelantó unos poquitos, como unos 2-3 segundos, pero sí lo retomó. El volumen sí se reinicia, por lo visto. Ese sí se reinicia. Ok. A su valor original, pero la canción sí la retoma. Vamos a poner otro ejemplo. Ah, pues son 10. Vamos a ponerlo en el 5. Adelantamos un poco. Hasta ahí. Segundo 20. Paramos otra vez. Ahí simulamos que lo dejamos, damos playback, tomamos el CD player otra vez y vamos a ver si lo retoman el segundo 20, que era la canción 5. Esta canción 5 sí se adelantó 14 segundos, pero sí retomó la canción desde donde la dejamos. Bueno, no exactamente donde la dejamos, pero sí es la canción que estamos escuchando. Ok. Ok. Canción 5, 55. Track 5, segundo 55. Vamos a apagar el equipo. Lo abrimos. Esta es otra prueba que se hace a ver si es capaz de reconocerlo. Vamos a cerrarlo. Algunos dispositivos CD players sí lo hacen. Que a pesar de que extraigas el disco, lo vuelves a introducir y reconocen qué canción se quedó. Ok. Siempre y cuando no se le corte la fuente de energía, que por lo visto yo creo que sí va a hacerlo, porque el láser se pueden fijar que no se regresó a donde comienza, que sería aquí, sino que está un poquito adelante. Entonces eso me hace pensar que si vuelvo a introducir el disco, muy probablemente sí lo vuelva a tocar desde la canción 5. Ok, vamos a volverlo a colocar. Cerramos. Y aquí sigue estando en resume. Ok, ahí está, resume, en la posición del medio. Sigue estando conectado, a menos de que haya un falso ahí, pero no creo. Playback. Exacto. Ahí está, mira. Perfecto. Nada más que si se adelanta unos segundos, como ya mencionamos. Vamos a subir volumen. Y el refuerzo de bajos. Ok, vamos a quitar la función de reanudar. Todo hacia la izquierda. Y a pesar de que estemos escuchando la pista número 5, al darle stop, se tiene que regresar todo el carrete, todo el láser hacia el centro. Ok, vamos a abrir otra vez. Simulamos que removemos el disco y el carrete, bueno, el carrete se mantuvo prácticamente igual. Ahí lo pueden ver. Ok, vamos a colocar otra vez. Prendemos. Ok. Se supone que no debe de retomar la canción 5, debe de tocarlo desde el primer track. Y ahí está. Ok. ¿Por qué pasa eso? Porque no está activada la función de resume, que es reanudar. Ok. Entonces, prácticamente este dispositivo está funcionando de manera excelente, a pesar de que ya próximamente, en unos meses más, ya va a cumplir sus primeros 21 años. ¿Okay? En la actualidad hay mucha tecnología que es muy compacta y lo que ustedes quieran, fácil, etcétera, etcétera.
pero muy pocos dispositivos te van a durar más de 20 años como lo es este equipo. ¿Ok? Philips es una muy buena marca también, que ha fabricado pues diversos equipos, tanto de audio, de video, entre otros. Y pues este es uno de ellos, que no es tan alto el precio como los de la marca Sony y otros, pero que nos ofrece funciones muy interesantes y que es muy fácil de utilizar, es práctico y a muy buen precio, a un precio accesible. ¿Ok? Entonces, pues bien, ahí lo tienen. Este dispositivo está funcionando de manera correcta y pues está disponible para todo aquel o aquella que esté interesado, interesada en adquirirlo. En la descripción está nuestra página de Instagram, así como también, bueno, estaba el link de la tienda, pero ya la desactivamos. Pueden buscar este mismo video en Google y los va a llevar a la publicación, ¿ok? Si no encuentran la publicación, me pueden escribir vía Instagram y yo se las comparto con mucho gusto, ¿ok? Bien, pues hemos llegado al final de este video. Si les gustó, por favor apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perderse actualizaciones. Eh, Muchas gracias a las personas que nos han escrito. Recibimos un comentario recientemente de Andalucía, España, que nos dio muchísimo gusto recibir un comentario de este usuario. Muchas gracias porque te gusta el canal. Me dio mucho gusto recibirlo, leer ese comentario. Entre otros comentarios que hemos recibido también muy gratificantes, muy favorables, sobre todo de clientes que han recibido pues sus productos y que todo ha estado pues tal cual lo hemos mostrado aquí en el canal. Que les recuerdo que este canal precisamente se formó, se creó para eso, para que las personas, independientemente que vean cómo funciona o para qué sirve el dispositivo, me interesa mucho que vean que el producto está funcional, que si tiene un detalle lo explicamos, lo mencionamos aquí en el video, ¿ok? Más que nada para que la persona, ahora sí que como dicen, lo que ves es lo que recibes. Entonces, pues bueno, la verdad este equipo está muy bien funcionando y seguramente va a durar muchos años más todavía, ¿ok? Bien, pues ahora sí, llegamos al final. Muchísimas gracias por haber visto este video. Yo soy Gus Walker y nos vemos hasta la próxima. Saludos, bye bye.